Bien, entonces esta es nuestra clase 7 de cátedra de nuestro curso de Cálculo 2, en donde el tema de hoy es la regla de la cadena. En la clase anterior ya comenzó a trabajar en el cálculo de derivadas, eh, no por definición, no con el límite, sino que utilizando algunas herramientas para estos cálculos. ¿Ya? Tiene ahí el álgebra de las derivadas. Entonces, necesitamos un stock básico para, de derivadas para poder utilizarlas en el álgebra de las derivadas, pero las herramientas para calcular derivadas no llegan ahí, ¿ya? Sino que se suma una más que es súper importante y fundamental, que es esta regla de la cadena. ¿Ya? Vean, usted me interrumpe cuando lo necesite y eh, hace su pregunta, ¿no? Veamos. Mire, veamos un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué ocurre si nos encontramos con esta función f compuesto con f, donde f es el seno de x? ¿Ya? Y queremos calcular su derivada. Podríamos usar la definición. De hecho, aquí está resuelto este cálculo para usando la definición de derivada, que es el límite, ¿cierto?, de mi función. Aquí tenemos nuestra f de x. No, perdón. Nuestra, llamémosle g de x, donde g de x es f compuesto con f. ¿Ya? Entonces, nuestra g de x menos g de a sobre x menos a. ¿Ya? ¿Qué va a ser? La derivada aquí es la derivada de g. La idea de calcular derivadas por la definición o usando límite usa mucho las técnicas para cálculo de límite, por lo tanto tiene que manejarse un poquito más con ese tipo de cálculo cuando quiere hacer este tipo de derivadas. ¿Ya? El álgebra de derivadas y la regla de la cadena son herramientas que nos permiten calcular derivadas sin necesidad de pasar por esta álgebra, o sea, por esta definición de límite, ¿ya? Porque se supone que eh, ya pasamos esa etapa. Cuando calculo, bueno, tengo que, si se fija, recurrir a ciertos trucos. Por ejemplo, multiplicar por un 1 conveniente, que es este de aquí, el seno de x menos seno de a, ¿ya? Y el álgebra de límites me permite hacer una separación aquí, ¿ya? Sabemos que la función seno de x es derivable y su derivada es coseno, ¿cierto? Entonces, este límite existe vía un cambio de variable adecuado, ¿ya? Y la segunda parte que nos queda aquí es justamente la derivada del seno, ¿ya? Entonces, fíjense que nos queda en realidad dos veces esta derivada del seno. Aquí nos queda la derivada del seno evaluada en x, pero aquí nos queda evaluada en b, ¿ya? Y aquí lo que estamos haciendo es que el b es seno de a, ¿ya? En nuestro cambio de variable. Eso es lo que se produce ahí como cambio de variable. Entonces nos queda la derivada del seno evaluada en b por la derivada del seno evaluada en a. Y recordamos que b era el seno de a, por lo tanto, nuestra función derivada es esta multiplicación, ¿ya? Y aquí nos detenemos un momento y observamos cuál es la forma que tiene esta derivada con respecto a la función inicial y las derivadas de cada una de las funciones, ¿no? Fíjese, tenemos que coseno de seno de A por coseno de A
es la derivada de f evaluada en f, ¿cierto? En f de a, por la derivada de f de a. ¿Ya? Esta estructura nos da un poco de luces de cómo hacer este proceso de derivación cuando lo que quiero derivar es una función compuesta, ¿ya? Porque hasta ahora las funciones que hemos derivado no han sido funciones compuestas, han sido solamente multiplicaciones, sumas, potencias, a lo más, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero derivar, por ejemplo, la raíz del seno de x cuadrado más 3? ¿Cómo derivo esto? Tengo que observar que aquí hay unas funciones involucradas, que está la raíz de x, está el seno y está el x cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo derivar una función que es compuesta de otras funciones cuyas derivadas me las sé? Ahí viene esta nueva herramienta que se llama regla de la cadena. Y es un teorema. Y el teorema dice así. El teorema se llama regla de la cadena y dice que hay dos funciones, f y g y f, ¿ya? Dependiendo del sentido que va a componer. Este teorema nos dice cómo se deriva una función que es compuesta de otras dos. Entonces, primero garantizamos de que existe la compuesta. Aquí tenemos el recorrido de una, está contenido en el dominio de la otra. Necesitamos un punto de acumulación en el conjunto de partida, ¿ya? Y un punto en el cual se pueda calcular la compuesta, ¿ya? G de A igual a B significa, a ver, en dibujitos tenemos estas dos funciones, que si voy a hacer f compuesto con g, primero hago la g, ¿cierto? Y luego hago la f. Entonces aquí tomo un elemento A que va a parar un elemento aquí B, que es g de B, o sea, g de A, perdón, de modo que a partir de él puedo salir con la función f. Este sería f de b o g, o perdón, f de g de a, ¿sí? Que es f compuesto con g en a. Entonces yo quiero calcular la derivada de esto, ¿ya? Y este teorema me dice que si la g es derivable en a, o sea, aquí puedo derivar la g, y que además la f es derivable en b, es decir, en G de A, bien digo, entonces puedo derivar la compuesta y la compuesta se calcula como el producto entre las dos derivadas, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo la regla de la cadena, que puedo derivar una compuesta cuando la compuesta existe y ambas funciones son derivables en los puntos donde existe la compuesta y en donde se produce la intersección entre recorrido de una y dominio de la otra, ¿ya? Quizás no es tan claro la redacción del teorema en estos momentos, y un ejemplo nos vendría muy bien. Aquí está la demostración del teorema, ¿ya? Yo no me voy a detener en ella, la voy a dejar, está puesta en el archivo, se las muestro aquí en el video también, para que la pueda estudiar con detención. No es compleja, pero sí necesita de una función que se construye para demostrar este teorema, ¿ya?
la, la función, fíjese, tiene la particularidad de que se define como este cociente diferencial, ¿sí? F en g de x y menos f de g de a y g de x menos g de a, que no es otra cosa que algo así como la derivada de f, pero cuando el g de x tiende a g de a, ¿ya? Y, y aquí este es su límite. ¿Por qué? Porque el g de x no es g de a, ¿ya? Entonces, lo que se prueba es que esta función finalmente es continua, ¿ya? Y aquí está la demostración. Lo que se quiere probar, me voy a devolver un poquito, lo que se quiere probar es que esta derivada, la derivada de la compuesta, fíjese, es el límite cuando x tiende a la a de f compuesto con g o f de g de x menos f de g de a sobre x menos a. Es decir, tengo esta diferencia de imágenes aquí, ¿sí?, en el último conjunto, y el denominador está acá. O sea, el x se está acercando al a. Entonces tengo que tengo que usar la definición de derivada entre estos dos conjuntos, ¿ya? Como dominio de la compuesta y recorrido de la compuesta. En cambio, esta función phi tiene en el denominador el g de x, ¿ya? O sea, solo está considerando como la definición de f. Bueno, ahí está la demostración. Se la dejo para que la vea. Y no es complicado, ¿ya? Simple, hay que entender las compuestas como tales, ¿ya? Pero ¿cómo aplicarlo entonces? Profe, ¿Sí? profe, ese es un vacío o un signo, o No, un es una signo phi, una letra griega, griega. Ay, ¿sí? ay, ay, que me confundí. Ya sí. Se escribe así, en látex, ¿sí? Con minúscula, ¿ya? Es, sí, es eh, el mismo símbolo que usamos para vacío, pero es una letra griega. Entonces, la aplicación de este teorema, de esta regla de la cadena, ¿ya? Tengo la compuesta G con F, ¿ya? Entonces, aquí tengo G, que es coseno, y F, que es 7x cubo más raíz de X. Entonces, G compuesto con F de X es el coseno de 7x al cubo más raíz de X, ¿ya? Y quiero calcular G, esto de aquí, G compuesto con F derivado en A. ¿Qué me dice mi teorema? Mi teorema dice, cuando tenga la compuesta, va a calcular la derivada de F, o sea, de la primera que está aquí, y la evalúa en G de A. Y esto lo multiplica por la derivada de lo que le queda dentro, o sea, por la derivada de G en A, ¿ya? Esa es la regla. Y se llama regla de la cadena porque uno va derivando así, paso a paso, compuesta a compuesta, ¿ya? Pero cada vez que derive una, lo de adentro, ¿sí?, le queda, el argumento es lo que está componiéndose, ¿ya? Y va a multiplicar por la derivada de ese argumento, ¿ya? Fíjese que la regla de la cadena es válida cuando la función, eh, cuando esta cosa de aquí, cuando el argumento es la función identidad, es decir, cuando g de a es a o g de x es x, ¿ya? ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Entonces aquí multiplico por 1 siempre, pero no lo anoto, ¿ya? Entonces,
Cuando yo quiero derivar G compuesto con F en A, lo que debo hacer es derivar G y evaluar en F de A y multiplicar por la derivada de lo que me queda dentro, es decir, derivada de F en A. Es lo que se está haciendo aquí. ¿Ya? La derivada de G queda evaluada en F de A, pero F de A, que está definido aquí, va a ser 7A al cubo más raíz de A. Y aquí multiplico por la derivada de F. La derivada de F sería por álgebra de derivadas, es la derivada de una suma. Entonces derivo 7x cubo. La derivada de 7x cubo es 21x al cuadrado, ¿cierto? Aquí f' de x es 21, o si quieres verlo así, 7 por 3 por x al cuadrado. O sea, descuento 1 en el exponente. Y como es una suma, bueno, por álgebra de derivadas, le sumo la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 veces la raíz. ¿Ya? Y cuando evalúo en A, bueno, cambio la x por A. Entonces aquí me queda mi derivada de f en A. Pero me falta calcular esta derivada de g. Como g es coseno, la derivada de g en x es, perdón, g es coseno, por lo tanto su derivada es menos seno. ¿Sí? Entonces, el menos seno queda evaluado, es decir, ya no es x lo que se está metiendo en el seno, sino que es esto, 7a al cubo más raíz de a. Y de ahí entonces que la derivada de la compuesta va a ser menos seno por la función f por la derivada de f. ¿Se entiende el cálculo que se hace? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿Sí? el 21a al cuadrado más el 1 partido en 2 raíz de a ¿Sí? va en paréntesis, ¿cierto? Sí, va en paréntesis. Yo aquí lo puse en paréntesis porque en el PDF no me quedó. Ah, ya, Pero va gracias. multiplicando todo eso, porque es este, es este factor, ¿ya? Es la derivada de lo de adentro. Así nos podemos acordar. Es voy derivando de afuera hacia adentro. Esa es la técnica, ¿ya? Fíjese, vamos a hacerlo de otra forma. Dice coseno de 7x al cubo más raíz de x. Y yo quiero todo esto derivado. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena? Me dice, tome la primera función que ve y derívela. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces derivo el coseno, que es menos seno. Y eso queda evaluado en todo lo que está evaluado. No cambio nada. Pongo 7x al cubo más raíz de x. Ya. Ahora multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Ya? Y la derivada de lo que está dentro es 21x cuadrado más 2, perdón, más 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y cierro. Esa ya es la derivada. Si hubiese otra compuesta más, si hubiese otra función aquí adentro, o perdón, aquí adentro, tendría que multiplicar de nuevo por la compuesta de ello. ¿Ya? Pero como no hay, ahí termina mi proceso de cálculo de derivadas. Se fija que ahora la expresión es más grande y se dificultaría hacerlo por definición. Ya bueno, la regla de la cadena nos dice
No se preocupe, lo vamos a solucionar con un teorema. Y el teorema nos permite calcular derivadas de esta forma. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿se puede dejar hasta ahí o hay que seguir trabajando? ¿Se puede dejar hasta ahí? Si se puede simplificar algo, se simplifica, pero en general lo podemos dejar hasta ahí. ¿Ya? Ok. Mire, ¿qué ocurre en ese caso? Veamos en términos generales. El, el teorema me habla de dos funciones, f compuesto con g. Pero ¿qué pasa si son más de dos, si son tres, o si son cuatro o cinco, o las que sea? ¿Qué hago? Lo voy viendo por parte, es decir, todo esto es una función, ¿ya? Llamémosle t. Entonces la f me queda t compuesto con k evaluado en x, ¿ya? Y si yo quiero calcular la derivada de f, sería la derivada de t evaluada en ¿cuánto? ¿En cuánto evaluó, en qué K evaluó de la? X. Ya, bien, en k de x, ¿cierto? Evalúo en k de x. ¿Y ahí termino? Sí, en k, derivo en k. Ahora me falta la derivada de lo de adentro, ¿sí? Por la derivada de k de x, ¿ya? Pero esta expresión de aquí, ¿sí? Es otra compuesta que voy a tener que volver a derivar. Es decir, tengo que pensar ahora en la derivada de g compuesto con h compuesto con j, ¿sí? Porque eso es mi t. Entonces, cuando yo derivo t, va a ser, bueno, podría pensar que todo esto es, no sé, L, ¿sí? Y aquí un X, y aquí un X. Entonces, la derivada de t va a ser la derivada de g evaluado en L por la derivada de L, ¿sí? La L es nuevamente eh, una compuesta, ¿sí? Entonces tengo que ir derivando todas las funciones que me van apareciendo. ¿Qué quedaría? Bueno, si la L vuelve a ser una compuesta, voy a tener que derivar H evaluado en J, ¿sí? Por la derivada de J, ¿ya? Entonces van a quedar todas derivadas y cada una evaluada en donde estaba evaluada inicialmente. Fíjese. Consideramos una secuencia de aplicación de la regla de la cadena, ¿ya? La derivada de f va a ser la derivada de toda esta compuesta. Entonces, la primera es todo esto evaluado en k de x, ¿sí? Por la derivada de k. Perfecto. Ahora eh, me queda derivar esta expresión de aquí, ¿sí? Que va a ser la compuesta de g o h evaluada en j, derivado, ¿cierto? Por la derivada de su argumento, que sería la derivada de j, ¿ya? Luego sería la derivada de esta composición, que es la derivada de g evaluada en todo donde esté evaluado por la derivada de h evaluada en todo lo que está evaluado por lo que tenía antes, ¿sí? A ver, veamos de nuevo otra forma o eh, Profe, la ¿pudiera técnica. repetir lo que dijo anteriormente? Mire, voy a hacer la técnica resumida de este proceso de derivación, ¿ya? Quedémonos con esta línea. Quedémonos con esa línea, con la primera. ¿Qué hago yo? Tomo la primera función, g, la derivo y evalúo en todo
donde está evaluada la función, es decir, en H compuesto con J compuesto con K. Y esto en X. Así, ¿ya? Como ya derivé la G, me olvido de la G y ahora multiplico por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es otra composición. Entonces, ¿qué tengo que hacer al derivar compuesta? Tengo que tomar la primera, H, derivarla y evaluar en todo lo que está como argumento de esa función. Es decir, en J compuesto con K de X. ¿Ya? Como me quedó una compuesta, bueno, tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro es otra compuesta. Entonces, tomo la primera, que es J, ¿sí? La derivo y evalúo en todo lo que está dentro de ella, que es K de X, o siendo evaluada. Como me siguen quedando funciones dentro, multiplico por la derivada del argumento, ¿ya? Y aquí, fíjese, es lo que decía yo de antes, aquí también me queda algo dentro, que es la X, pero la derivada de X es 1, ¿sí? Y esto no lo anoto, porque es un 1. Por eso le llamamos regla de la cadena, porque se van pegando estas derivadas mediante el producto. ¿Se entiende la técnica para calcular la derivada? Vamos a hacer un ejercicio más. Veamos. Uno, dice, considera la función f', o sea, la derivada de f es x cubo por e elevado a x cuadrado, tal que f de 1 es igual a 0. Y g es esa raíz. Calcule la compuesta, o sea, la derivada de la compuesta evaluada en 1. Bueno, muy fácil. Veamos. G compuesto con f derivado evaluado en 1 va a ser G derivado evaluado en f de 1, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, por f', o la derivada de f, evaluada en 1. ¿Sí? Tomo la primera, la derivo y evalúo en todo lo que esté siendo evaluada como compuesta. En lo de adentro, vuelvo a aplicar el proceso de derivación. Derivo y evalúo. ¿Ya? Primero se deriva, luego evalúo. Entonces, ¿cómo conectamos entonces con la información del enunciado? Bueno, ¿cuál es la derivada de g? En x, en cualquier valor. Aquí tengo mi función g. ¿Cómo derivo esa raíz? Observemos que g de x es la raíz de algo, de x más 1 al cuadrado más 3. Es decir, es una compuesta, es una composición de la función raíz cuadrada de x y de la función x más 1 al cuadrado más 3. ¿Sí? Esto es mi función h de x y esta es mi función t de x, de modo que el g es h de t de x, ¿cierto? También tengo una compuesta ahí. Entonces, cuando yo quiero derivar g, va a ser la derivada de h evaluada en todo lo que está siendo evaluada en t, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de t, evaluada en x. Ya. ¿Se sabe la derivada de h o la derivada de la raíz?
Sí, la Sí, sabemos. ¿Se sabe la derivada de t, que es un polinomio? también. También. Fíjese que t también es una compuesta. Es la compuesta de x más 1 compuesto con x cuadrado más 3. ¿Ya? Pero esto no lo vemos ya como compuesta, sino que lo vemos como álgebra nomás. ¿Ya? Pero igual, veamos. La derivada de h, ¿cuánto es? Es 1 partido por 2 veces la raíz de t. ¿Cierto? ¿Sí? Por Sí. la derivada de t. La derivada de t me dice, deriva al cuadrado, es decir, 2 veces x más 1. Aquí tengo una compuesta, o sea, es x cuadrado compuesto con x más 1. Pero la derivada de lo de adentro es 1, ¿cierto? La derivada de x más 1 es 1. Y por álgebra de derivadas, la derivada de 3 es 0. Entonces ahí me queda mi derivada de t. Esa es la derivada de g. ¿Sí? Entonces la derivada de g va a ser, mire, puedo simplificar S2 con S2, ¿cierto? Ahí por ahí alguien preguntaba si se podía simplificar o no. Bueno, si se puede, se hace. Si no, no. Entonces va a quedar un cociente. Va a quedar arriba x más 1 y abajo la raíz de t, es decir, la raíz de x más 1 al cuadrado más 3. ¿Ya? Esa es la derivada de g. Ahora tengo que evaluar esto. Aquí me dice, evalúelo en f de 1. Pero me dan esta información, fíjese, f de 1 es 0. ¿Ya? Lo vamos a hacer de ahí. Multiplicamos por la derivada de f evaluada en 1. La derivada de f está aquí. ¿Sí? Y si yo evalúo en 1 esa expresión, me queda e, ¿cierto? E elevado a 1. ¿Ya? Ahora, Pero ahí primero evalúa y aquí, después deriva. no, espérese. ¿Dónde? ¿Cómo? En F de F. No, Ah, pero te están dando aquí, la derivada. claro, aquí a mí me dieron la derivada. Ah, ya, claro, claro. Sí, 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 yo pensé que. Esta derivada me la dieron aquí. ¿Sí? Ujú. Yo voy a anotarlo para no confundir, así nomás. ¿Ya? Eh, así. Eso debería ser. ¿Ya? Que en mi caso, o en el caso del ejercicio, esta f' de x es x al cubo por e elevado a x cuadrado, ¿cierto? Esa sería la derivada oficial en x. Y ahora calculo g, no, le mentí, no, porque yo no quiero eso. Espérese, espérese. Aún no está evaluando en 1. No, aún no estoy evaluando en uno. Ah, ya, se No, lo está guardando. sí. Yo quiero solamente la derivada de g. La derivada de g, ahí. ¿Sí? La derivada de f de x, la tengo acá, que es x al cubo por e elevado a x cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Y ahora, estas dos informaciones, esa y esa, las meto en mi fórmula de derivada. ¿Ya? Entonces, g compuesto con f en 1 va a ser g' de f de 1 por f' de 1. Ahora sí estoy evaluando. Y esto va a ser igual. La g' la tengo aquí, ¿cierto? Y se va a evaluar en f de 1, pero f de 1 me dicen que es 0. ¿Ya? Entonces va a ser g' de 0 por
f' de 1. F' de 1 lo calculo acá. ¿Ya? Esto sí es E, ¿cierto? Ahora falta solamente calcular G' en 0. G' en 0 va a ser 1 sobre la raíz de 4. 1 más 3, exacto, 4, por E, es decir, E medios. Y ahí está mi derivada. Lo que hice aquí en rojo fue calcular las derivadas en términos generales, las funciones derivadas. Y luego en verde evalúo. ¿Ya? ¿Sí? Porque me están pidiendo que calcule la derivada evaluada en 1. Y eso es lo que yo les decía antes, porque primero calculo las derivadas y después evalúo. No evalúo antes, porque si evalúo antes me van a quedar puras constantes. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Más o menos? Yo sé que esto también es un poquito enredado, complejo al principio, pero cuando uno ya se acostumbra a derivar, ve la regla de la cadena y, o sea, ve las funciones compuestas y deriva por cadena ya así, naturalmente. Si tiene alguna duda, por favor, plantéela. ¿Ya? Voy a hacer la 2 para practicar nuevamente la regla de la cadena. Vamos a hacerlo con azul. El ejercicio 2 dice, calcule la derivada de f, aquí, de esa f. Ya. Primero, dígame por favor, ¿cuáles son las funciones que componen o que usted identifica en la función f? Primero la raíz cuadrada, La raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada de x. después coseno de x, ¿Ya? Pero aquí adentro, fíjese que no hay compuestas, hay solo sumas. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver cuáles son las funciones que componen a f, tengo que fijarme en eso también. Si se están sumando, no necesariamente van a ser compuestas, simplemente se derivan como álgebra de derivadas. Entonces tengo dos funciones. Una función es la raíz de x y la otra función es la 3x a la cuarta más coseno de x más 9. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa saber la derivada de cada una. La derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Y la derivada de la otra parte se calcula no por regla de la cadena, sino que por álgebra de derivadas, porque son puras sumas. La derivada de 3x cuadrado más coseno de x más 9, ¿cuánto es? Sería, el 4 baja y multiplica, ¿cierto? 12x y descuento 1 al exponente, cubo. ¿Sí? La derivada de coseno, menos seno. Y la derivada de 9, que es una constante, es 0. ¿Ya? Entonces, aquí tengo las funciones que componen a mi función f y sus derivadas. Entonces, pensemos que esto es h y que esa es t. T de x, y esto es h de x. Entonces, f de x es la compuesta entre h y t. ¿Cierto? Profe, está escribiendo. Oh, sí, no sé. Ya les decía entonces que la función f es la compuesta entre h y t. Por lo tanto, f' va a ser, a ver, dígame usted, a ver si ya puede practicar la regla de la cadena. ¿Cómo derivo esa compuesta h con t? la derivada de h Muy bien, la derivada de h evaluada en
en t de x por la derivada de t de x. Muy bien. Procesando. Ya, pero bien, así es. Es de afuera hacia adentro. Y voy derivando y evaluando lo que estaba como argumento antes. ¿Ya? Es una técnica, es algo más o menos mecánico, chicos. Entonces tiene que ser solo de práctica. Practicar, 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 calcular derivadas por regla de la cadena. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno, la derivada de h, aquí está. 1 partido por 2 veces la raíz, pero no está evaluada en x, está evaluada en t. Entonces va a ser f' de x es igual a 1 partido por 2 veces la raíz de t. O sea, 3x a la cuarta más coseno de x más 9, porque es la t completa, por la derivada de t, que va a ser 12 2. x cubo menos seno de x. ¿Sí? ¿Se entiende? Finalizando el procesamiento. Mire, en la tercera también. La tercera, vamos a cambiar. Morado. En la tercera tengo varias funciones. Aquí sí, tengo logaritmo natural, tengo seno, tengo la raíz y tengo x cubo menos 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Las identifica todas esas funciones? Sí. Vamos a nombrarlas. Entonces, la h de x es logaritmo natural de x. T de x es seno de x. P de x es la raíz y Q va a ser x cubo menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio 3. La f de x va a ser logaritmo, es decir, h de x o hd. El logaritmo evaluado en el seno, o sea, h evaluado en t. El seno está evaluado en la raíz, o sea, el t está evaluado en p. Y la raíz está evaluada en el x cubo, o sea, p de q. Y esto en x. Entonces, del q, del p, del t y del h. Entonces, si yo quiero derivar f' de x, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Dígame, por favor, ayúdeme. Ayúdeme usted. A ver, pongamos en práctica esto que estamos aprendiendo. ¿Cómo derivo esta compuesta? Regla de la cadena. De afuera hacia adentro. ¿Cuál es la función que está más afuera? H. Sería h, derivada de Entonces, h. derivada de h. ¿Evaluada en cuánto? T. En t, de p, de q, de x. Ok. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de t, muy bien. La derivada de t evaluada en cuánto? En P de Q. En p de q de x. Sí. Por La derivada de P. la derivada de p, muy bien. Evaluada en Q q de X. de x. Por La la derivada derivada de de q, evaluada en x. Por X. la derivada de x, pero la derivada de x es 1, así que ahí terminé. ¿Ya? Entonces ahora
Vamos viendo, pues. ¿Cuál es la derivada de h? H era el logaritmo natural. Es f' de x va a ser 1 partido por la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x, ¿cierto? Entonces va a ser 1 partido por t de p de q. O sea, seno de la raíz de x cubo menos 1. ¿Sí? Por, ahora, derivada de t. La derivada del seno es coseno. Y el coseno evaluado en pq. O sea, raíz Raíz de x cubo menos 1. Por la derivada de p. La derivada de p es la raíz, es 1 partido por 2 veces la raíz. 1 partido por 2 veces la raíz, pero evaluado en cubo, es decir, x cubo menos 1. Por la derivada de q, que va a ser 3x al cuadrado. Y listo. Son varios cálculos, pero conforme va practicando, van a ser más y más fáciles. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entendió la idea? Ya, y por último, para ir finalizando, hay una proposición que nos va a decir cuándo una función es derivable o no, sobre todo cuando ella está escrita por tramos, ¿ya? ¿Cuándo es derivable en un punto? Bueno, primero, usted ya sabe, la condición de continuidad es fundamental, ¿ya? Una función discontinua no puede ser derivable. Discontinua en un punto no puede ser derivable en ese punto, ¿ya? Y si es derivable, entonces es continua en ese punto, ¿ya? Pero si es continua, no garantiza la derivabilidad de la función en ese punto. Muy bien. Si le pedimos a una función f que sea continua en A, pueden ocurrir dos cosas. ¿Es derivable o no es derivable en ese punto? ¿Ya? Siendo continua. Si tiene que la derivada por la derecha existe y por la izquierda también existe, como límite, ¿cierto? Y son iguales a un mismo número, entonces yo digo que la derivada sí existe y vale lo que vale ese límite, ¿ya? Es decir, las dos derivadas se van acercando o tengo una continuidad de la derivada de la función, ¿sí? En A. La derivada es continua en A, es decir, el límite de f' es igual a la función derivada o sea, la función derivada evaluada en ese punto, ¿ya? Ahora, si los dos límites, o sea, si las dos derivadas existen, pero son números diferentes, entonces digo que la función no es derivable en ese punto, ¿ya? Es decir, f' no es continua en A, ¿ya? Entonces, ¿de acuerdo? El ejemplo clásico, el que tenemos siempre, es el del valor absoluto. Pues el valor absoluto es una función que es continua aquí en 0, pero no es derivable. ¿Por qué? Porque la derivada por la izquierda me da menos 1 y por la derecha me da más 1. Si me acerco al 0, tengo, eh, tengo derivadas distintas, ¿ya? Por lo tanto digo que aquí no es derivable, ¿ya? En el siguiente caso, que lo vamos a dejar aquí para taller, bueno, sí alcanzamos a ver una parte. Tenemos que pensar primero
la continuidad. Segundo, derivabilidad. ¿Ya? ¿Sí? Y en esto, derivadas por tramo. Y tercero, tenemos que ver la continuidad de la derivada. ¿Ya? Fíjese, aquí tengo una función que viene de los reales negativos. En los reales negativos es una constante, ¿cierto? Entre 0 y 1 tengo un polinomio de grado 4. En 1 está definida como 3. Y mayor que 1 está definida como ese polinomio. ¿Ya? Aquí los puntos conflictivos son x igual a 0 y x igual a 1. La función es continua en 0. ¿Ya? ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 0 de f? Por la izquierda es 2. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f, tengo que usar esta parte. También es 2, ¿cierto? ¿Y cuánto vale f de 0? 2. 2. Por lo tanto, f es continua en 2. ¿Ya? Fíjese que también, ¿En 0 en 2? perdón, en 0. En 0. ¿Qué ocurre cuando x se acerca a 1 por la izquierda? Cuando se acerca a 1 por la izquierda, tengo que tomar de nuevo esa parte, ¿ya? El segundo tramo. Si se acerca a 1, el límite es 5 menos 3. 4. 5 menos 4 más 2 son 3. Cuando me acerco por el otro lado, o sea, por la derecha del f, tengo que tomar esa otra sección, ¿cierto? Me acerco al 1, me queda 3 también, ¿sí? Y f de 1 está puesto como 3, por lo tanto, f es continua en x igual a 1. Analizamos la continuidad. Es continua. Es continua ahí. Este tramo claramente es continuo por álgebra de funciones continuas. Y es continua en ese tramo y en el 1 también es continua. Entonces es una función continua en todos los reales. ¿Está claro? Ahora vamos a la derivabilidad. El 2, como función constante, es una función derivable, ¿sí? F' ahora. El 2 es una función constante cuya derivada es 0. Entonces, la derivada es 0 para x menor a 0. Aquí aparece el menor o igual, ¿ya? Pero todavía no lo voy a incorporar. ¿Por qué? Porque puede que no sea derivable ahí. Y si no es derivable, no lo puedo incluir como parte del dominio de la función derivada, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál es la derivada en el segundo tramo? Derivamos por álgebra de derivadas. La derivada en esa parte va a ser 20 x cubo, ¿cierto? ¿Me sigue? Menos 8x, ¿cierto? Esto es cuando el x está entre 1 y 0, ¿ya? Entonces aquí tengo ya la posibilidad de analizar la derivada en 0. ¿Existe? Ya, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, por un lado, la derivada es 0. Tengo que calcular el límite cuando x se acerca a 0 de f' de x, pero ahora por la derecha. ¿A qué tiende esa función? Cuando el x tiende a 0, tiende a 0. Y por la izquierda de f' también es 0, ¿cierto? Entonces, mi proposición me dice, si los dos límites existen y son iguales a un número real,
entonces es derivable ahí, ¿ya? Por lo tanto, f' de 0 es 0, lo incluyo. Entonces mi función derivada es continua en el 0. Esto no va a pasar, no pasa en el 1, ¿ya? Fíjese, ¿cuánto es la derivada para x mayor a 1? Para x mayor a 1 me queda 9x cuadrado más 2x, ¿ya? Y cuando calculo el límite, cuando x se acerca a 1 por la derecha de f', me queda 11, Sí, mientras que cuando calculo el límite a 1 por la izquierda de f', me queda 12. Y son distintos. Entonces el 1, f' de 1, no existe. El 1 no lo dejo como parte del dominio de la compuesta. No es derivable en 1, sí es derivable en 0, a pesar de que era continua. creo que se Eso. pegó. Ah, sí, se pegó. Pero, ¿y ahora cómo analizamos la continuidad de la función derivada? Así, pues, viendo los límites laterales. Ah, eso estamos haciendo ahora. Eso estamos haciendo ahora. Ah, yo pensé que venía después. Ah, no, ya, entonces ya entiendo. ¿Sí? Ya. Bueno. Creo que ahí estamos. Y ya estamos en la hora. No sé si tiene alguna duda. ¿Tiene alguna pregunta o algo que quiera preguntar? Bueno, quizás lo podamos ver el miércoles o lo pregunta mañana en el taller. Mañana también van a abordar álgebra de derivadas y regla de la cadena, ¿ya? A ver, las preguntas dice, ¿para qué se analiza la continuidad de la derivada? Para ver si es que existe en un punto conflictivo del dominio de la función. Para eso se analiza. ¿Qué más queda ver por derivada? Queda harto por ver en derivadas. Viene aplicaciones, análisis de curvas, razón de cambio, un montón de cosas. Con práctica creo que estaría bien. Sí, efectivamente, con práctica estaría bien. Profe, Ya. ¿puedes subir los apuntes, por favor? Los Estos, que hizo, ok, sí, ya, para complementar los ejercicios. perfecto. Gracias. Muy bien, que estén muy bien. Saludos, nos vemos el miércoles. ¿Ya? Gracias, Chao, profe. profe, que esté Que estén bien. bien. Chao, chao. Que esté Adiós. bien. Saludos.